Raúl Pariamachi es sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones, magíster en teología y licenciado en filosofía, profesor de teología sistemática en el ISET, Instituto Superior de Estudios Teológicos, Juan 23. Ha sido presidente de la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú. Padre Raúl, lo invitamos. Muchas gracias, Edmundo. Y muy buenos días con todas y con todos. Voy a compartir unas diapositivas que ayudarán a ubicar algunos textos. Quisiera abordar tres aspectos que servirán de introducción a la charla magistral. Y están dirigidos mis comentarios en tres direcciones. Primero, nuestra mirada de los pobres y de la pobreza y el desarrollo de esta mirada en la obra de Gustavo Gutiérrez. En segundo lugar, nuestro hablar de Dios desde este mundo de los pobres. Y en tercer lugar, nuestro compromiso como opción por los pobres. Ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla un par de citas muy breves, sintéticas, respecto a la pobreza y del pobre. En la primera leemos que el término pobreza designa, en primer lugar, la pobreza material, es decir, la carencia de bienes económicos necesarios para una vida humana digna de ese nombre. Claro, Gustavo en varias ocasiones ha dicho que este elemento económico es fundamental, esencial para comprender la pobreza, pero nunca lo ha reducido a lo que llamamos hoy la percepción de la renta, sino que siempre lo ha relacionado con otros aspectos de la vida humana, como en este caso apreciamos ya tempranamente esta carencia de bienes económicos que son indispensables, ¿no?, para una vida humana digna. Y en segundo lugar, el otro texto dice que en concreto, hablando ahora del pobre, ser pobre quiere decir morir de hambre, ser analfabeto, ser explotado por otros hombres, no saber que se es explotado, no saber que se es hombre. Vemos también entonces aquí lo que se va a llamar luego la multidimensionalidad de la pobreza respecto de la carencia de la alimentación necesaria, la educación de calidad, o la condición de explotación o de marginación o de insignificancia, etc. E incluso la insuficiente conciencia de vivir situaciones de explotación o de respecto de la condición humana misma, ¿no? Como decía, en esto y en otros temas ha habido un desarrollo notable, ¿no?, por supuesto, en la obra de Gustavo, y un ejemplo de ello es esta cita que he tomado a la derecha de su pantalla, de esa introducción titulada Mirar lejos, que Gustavo inserta en la edición de 1988 de su Teología de la Liberación. Y allí dice, en efecto, los numerosos y crecientes compromisos con los pobres nos han hecho percibir mejor la enorme complejidad de su mundo. Fíjense, dice, esta ha sido, en cuanto a nosotros, la experiencia más importante, apabullante incluso, de estos años. Ya han pasado 20 años desde ese esbozo del año 68 de Teología de la Liberación, ahora a esta nueva introducción 20 años después. Se trata, dice Gustavo, en realidad de un verdadero universo en el que el aspecto socioeconómico, con ser fundamental, no es el único, ¿no? Creo que el diálogo fecundo que muestra Gustavo en esta obra originaria, con teóricos de la teoría del desarrollo, de la dependencia, nos invita también hoy, ¿no?, a las puertas del siglo XXI y entrado el siglo XXI, a hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, quiero hacer tres referencias muy puntuales. La primera es a Amartya Sen,
este economista que recibió el Premio Nobel de Economía en el año 1998, y al año siguiente publicó este libro Desarrollo y Libertad, ¿no? Donde presenta su perspectiva de la pobreza basada en las capacidades, ¿no? Dice, la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza, ¿no? Quien entiende las capacidades en la línea de estas libertades fundamentales de que disfruta una persona o debe disfrutar una persona para realizar, para lograr ese tipo de vida razonable a la que aspira. Junto con esto, otra referencia que me parece oportuna es sin duda a Martha Nussbaum, ¿no? Quien habla también del enfoque de las capacidades, más bien ahora desde el punto de vista de la teoría de la justicia social, ¿no? Leo, dice que el enfoque de las capacidades puede definirse provisionalmente, porque está empezando el libro, ¿no? Como una aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica. Esto es sumamente interesante, ¿no? Porque es un aporte que puede servir como una criteriología, ¿no? Para evaluar en qué consiste la calidad de vida hoy para todas las personas, y por lo tanto para los pobres, y al mismo tiempo es un aporte a la teorización sobre en qué consiste la justicia social básica en el conjunto de las discusiones que hay, ¿no? Sobre esta teoría. Y va a decir allí Nussbaum que las capacidades son oportunidades para elegir y para actuar, ¿no? No son simples habilidades, como a veces se podrían entender, sino más bien libertades, ¿no? Y ahí suma ella el hecho de las facultades personales y el entorno social o las condiciones sociales. Ella presenta en ese libro unas 10 capacidades que leerlo ya es un placer, ¿no? Porque uno fácilmente sintoniza, digamos, con esas capacidades centrales. Y todas ellas, las 10, empiezan con la palabra poder, ¿no? La primera, por ejemplo, dice, leo literalmente, la primera es vida, poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal, no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivir. Sin duda nos resuena, ¿no? Aquella frase inspirada en Bartolomé de las Casas, que Gustavo siempre repite, ¿no? De que los pobres son los que mueren antes de tiempo. Y una tercera referencia en esta primera parte, sin duda, es al libro de Abhijit Banerjee y Esther Duflo, que junto con Michael Kremer obtuvieron el Premio Nobel de Economía el año pasado, no, el anteaño, el 2019, ¿no? Y en esa ocasión volvieron a publicar, reeditaron este libro, Repensar la pobreza, cuya lectura es muy provechosa para todos, creo, y es el resultado de un trabajo de mucho tiempo, de un trabajo de campo en varios países del África subsahariana y en algunos estados de la India, y otros países, incluso hay un par de menciones, si no me equivoco, al Perú. Y allí estos dos Nobeles de Economía presentan los resultados de su trabajo básicamente en 4 áreas: alimentación, salud, educación y familia. Pero lo que yo quería extraer, por la brevedad del tiempo, era esta cita que me parece muy significativa y que está en los últimos párrafos del libro. Dice, si evitamos esa forma perezosa de pensar en términos de fórmulas que reducen cada problema al mismo conjunto de reglas generales, ojo, si escuchamos a las personas pobres y nos obligamos a entender la lógica de sus decisiones, si aceptamos la posibilidad de error y sometemos cada idea a un ensayo empírico riguroso, no solo seremos capaces de construir una caja de herramientas de políticas eficaces, sino que también entenderemos mejor
por qué los pobres viven de la forma en que viven. Yo resumiría el propósito de este libro, es mi opinión, ¿no? Como una respuesta al fracaso de muchas políticas públicas y de otro tipo de lucha contra la pobreza, que tienen su explicación en el desconocimiento, ¿no?, del mundo de los pobres. Al punto que ellos en las conclusiones dicen tres cosas. Primero, hay que prestar atención a los detalles, meterse en la vida de los pobres. Dos, comprender cómo toma decisiones la gente, ¿no? Muy distinto de cómo pensamos que toman decisiones los pobres. Y tercero, estar dispuestos a experimentar a distintos niveles. Mi segundo comentario más breve es respecto de nuestro hablar de Dios desde el mundo de los pobres. Otra vez remito al libro de Teología de la Liberación, donde luego de explicar, Gustavo, cómo la teología de la liberación introduce la función crítica, ¿no?, además de la sapiencial y la científica, introduce la función crítica, dice, es por esto que la teología nos proporciona, tal vez, no tanto un nuevo tema para la reflexión, cuanto una nueva manera de hacer teología. He escuchado alguna vez, pero que no me falle la memoria, decir a Gustavo que él puso esta frase, ¿no?, de esta nueva manera de hacer teología en su borrador y luego la sacó, ¿no? Le parecía pretenciosa, entre comillas. Y así la puso y la sacó 3 o 4 veces, consultó con amigos, amigas, y al final la dejó. Gracias a Dios que la dejó, ¿no? Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado, abriéndose al don del reino de Dios. Creo que aquí está expresado muy bien eso que Gustavo llamaría las dos intuiciones centrales de la teología de la liberación, su columna vertebral, es decir, esa relación entre el método teológico, es decir, entender que la teología es un acto segundo respecto de la práctica, que es el acto primero, y eso relacionado con el hecho de que se hace teología desde el lugar de los pobres. Claro, también esta idea ha tenido un desarrollo, ¿no?, en el pensamiento de Gustavo, que se manifiesta en sus libros. Por ejemplo, 15 años después, en Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, Gustavo refleja, ¿no?, este desarrollo. Ustedes saben que en el acto primero, la práctica, luego se incluye, se explicita el tema de la contemplación, ¿no? Iba a decir Gustavo en la década de los 80 que el acto primero es contemplar a Dios y hacer su voluntad. O a la imagen del Dios liberador se va a sumar la imagen del Dios de la vida, por ejemplo. O a la dialéctica de opresión-liberación se va a sumar la dialéctica entre muerte y vida. Eso es lo que yo llamo el desarrollo, ¿no?, del pensamiento de Gustavo. Y en esa línea se entiende esta cita, que son las grandes preguntas muchas veces citadas, ¿no? ¿De qué manera hablar de un Dios que se revela como amor en una realidad marcada por la pobreza y la opresión? En el fondo es de qué manera hacer teología, ¿no es cierto? ¿Cómo reconocer el don gratuito de su amor y de su justicia desde el sufrimiento del inocente? ¿Con qué lenguaje decir a los que no son considerados personas que son hijas e hijos de Dios? Y aquí quiero traer a la memoria una cita de Pablo Richard, y que es también un sencillo motivo de recordarlo, ¿no? Sabemos que hace un mes, un poquito más, falleció este notable biblista chileno que radicó en Costa Rica. Dice él, el objeto de la teología de la liberación es, por lo tanto, como en toda teología, el mismo Dios. La teología de la liberación no es una reflexión teológica sobre la liberación, sino una reflexión sobre Dios en un contexto de liberación. Usando la imagen de un árbol, diríamos que la raíz
de la teología de la liberación es la experiencia de la presencia y revelación de Dios en el mundo de los pobres. Tercer y último punto, lo he titulado Nuestro compromiso como opción por los pobres. Sabemos, ¿no?, el gran aporte de Gustavo, entre otras cosas, a partir de la explicación de la pobreza como pobreza material, luego como pobreza espiritual y finalmente como pobreza evangélica. En ese contexto dice, como dice Paul Ricoeur, no se está realmente con los pobres, sino luchando contra la pobreza. Gracias a esta solidaridad, se podrá además contribuir a que los pobres y despojados tomen conciencia de su situación de explotación y busquen liberarse de ella. La pobreza cristiana, expresión de amor, es solidaria con los pobres y es protesta contra la pobreza. Este binomio se hace muy famoso y se recoge, ¿no?, después, y otros teólogos y teólogas van a retomarlo, ¿no?, para sacarle el provecho. Esto de con los pobres y contra la pobreza. Y marca sin duda a partir de esos años un modo de compromiso, ¿no?, de la iglesia con los pobres. Años después, 12 años después, en Beber en su propio pozo, se refiere Gustavo a un compromiso desde dentro del mundo de los pobres, ¿no? Dice, ser pobre es igualmente una manera de sentir, de conocer, de razonar, de hacer amigos, de amar, de creer, de sufrir, de festejar, de orar. Los pobres constituyen un mundo. Insiste Gustavo, ¿no?, en este mundo de los pobres. Comprometerse con ellos es entrar, en algunos casos permanecer en ese universo, habitar en él, considerarlo no un lugar de trabajo, sino de residencia. Otra referencia que me parece a mí oportuna, sin duda, es a esta conocida filósofa española, Adela Cortina. Ella parte del fenómeno de la migración, un fenómeno muy actual, ¿no? Y va a decir, cito, el problema no es de xenofobia, puesto que la acogida entusiasta de turistas extranjeros contrasta con el rechazo de refugiados e inmigrantes. Es decir, dice, a los turistas extranjeros los recibimos felices, ¿no?, porque vienen a dejar su dinero. No pasa lo mismo con el inmigrante que es pobre, ¿no? Dice, hablamos de aporofobia, un término que ella ha acuñado, ¿no?, de rechazo al pobre. Es el pobre el que molesta, incluso el de la propia familia. Lo que me llama la atención, entre otras cosas, obviamente, es que al hablar de la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en este libro, Cortina alude a la tradición judeo-cristiana, ¿no?, de tal manera que uno puede reconocerse, ¿no?, en lo que ella dice. Fíjense. En el Antiguo Testamento, la condena de Yahvé a quienes desatienden al pobre, al huérfano y a la viuda, a los aporoi, es constante e implacable. El mensaje para el pueblo es insistente. Misericordia quiero y no sacrificios. Junto a la adoración a Yahvé, el cuidado de los aporoi es la ortopraxis, la práctica auténtica, y son los profetas quienes cumplen la misión de recordarlo con riesgo de sus vidas. Y respecto al Nuevo Testamento, fíjense una cita tan bonita, ¿no? Dice, por su parte, el Nuevo Testamento abre las puertas del reino a quienes dieron de comer al hambriento, de beber al sediento y posada al peregrino. Y en un mundo en el que hay pobres y ricos, apuesta por los primeros que serán dichosos. No es fácil interpretar los textos de las bienaventuranzas de la Carta del Reino, pero lo que sí es cierto es que la atención a los más pequeños es la esencia del cristianismo. Finalmente, cierra su libro, Cortina, con esta cita que no me resistí de ponerla aquí completa, porque al leerla uno siente que nos sobran motivos para actuar en alianza con otras y otros, creyentes y no creyentes,
en la construcción de un mundo más justo en solidaridad con los pobres. Dice ella, a mi juicio, una educación a la altura del siglo XXI tiene por tarea formar personas de su tiempo, de su lugar concreto y abiertas al mundo, sensibles a los grandes desafíos entre los que hoy cuentan el sufrimiento de quienes buscan refugio, el drama de la pobreza extrema, el hambre y la indefensión de los vulnerables, los millones de muertes prematuras y de enfermedades sin atención. Educar para nuestro tiempo exige formar ciudadanos compasivos, capaces de asumir la perspectiva de los que sufren, pero sobre todo de comprometerse con ellos. Y voy a terminar con una cita inevitable de Fratelli Tutti, donde, bueno, entre tantas cosas que podríamos destacar respecto de nuestro tema de esta mañana, está sin duda esta categoría del amor político. De hecho, más adelante va a hablar explícitamente, ¿no?, de los pobres. Dice el Papa Francisco que todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Esto supone reconocer, citándose a sí mismo en Laudato Si, ¿no?, dice, esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político. Se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Me parecía que esta es una de las expresiones, ¿no?, más sentidas de esa sintonía entre la teología de liberación nutrida por Gustavo Gutiérrez y el magisterio de la Iglesia representado aquí por el Papa Francisco. Muchas gracias.